Hola, ¿qué tal jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar hoy con el siguiente tema, que para este caso será perímetros y áreas, desde un enfoque un poquito distinto, quizás un poquito más complejo, pero antes que nada vamos a empezar con el recordatorio de las fórmulas básicas. Aquí vamos a comentar de manera general lo que son perímetros y áreas de figuras básicas. De todas maneras, esta imagen la tienen disponible para que puedan repasar un poquito de cada fórmula y anotarlas para que cuando las vayamos a utilizar en clase pues sea mucho más sencillo. En este caso pues recordar el primer caso del perímetro. El perímetro es todo el contorno, toda la orilla de una figura y pues simplemente tendremos que ir sumando cada uno de los lados. En este caso el cuadrado pues es la suma de sus cuatro lados, a más a más a más a. Cuando tengamos letras similares o en este caso iguales, vamos a poder compactar nuestra fórmula, que fue lo que hicieron para el perímetro de un cuadrado, que se puede expresar como 4a. En el caso del rectángulo tenemos dos parejas igualitas, lo pueden compactar como 2a más 2b. Para el caso del triángulo, pues tenemos distintas opciones. Si el triángulo es equilátero, pues tres lados iguales, se puede compactar como 3a. Si son dos lados iguales y uno diferente como un isósceles, puede ser 2a más b. O en este caso que se representa un escaleno, pues son tres medidas distintas, a más b más c. Y así podemos ir haciendo con cada una de las fórmulas. La fórmula larga o la fórmula un poquito más compacta. La única que cambia un poco es la de la circunferencia. Cuando queremos averiguar el contorno del círculo, nuestra fórmula va a ser pi por diámetro, o una variante de ella que tenemos que es pi por 2 pi por radio. Y esta fórmula se deriva porque recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces aquí utilizan estos tres elementos para representar mi fórmula. En el caso de las áreas, pues tenemos situaciones distintas. El cuadrado es lado por lado o lado cuadrado. El rectángulo es base por altura o A por B. Para el triángulo es base por altura entre 2, A por H entre 2. Y así tenemos distintas fórmulas. Y igual la que es un poquito diferente sería la del círculo. Y en este caso el área del círculo lo podemos representar como pi por radio al cuadrado. Una vez que tenemos el repaso de la fórmula, de las fórmulas en cuestión, podemos pasar a lo que sería segmentación de figuras para obtener el área. Muchas de las figuras que tenemos en nuestro entorno no corresponden a trazos conocidos. Es decir, no son fórmulas de un círculo, un cuadrado, un rectángulo, porque muchas veces por el contexto como tal no se permite hacer ese tipo de figuras. No podemos aplicar entonces la fórmula porque no tenemos esa figura en cuestión, no podemos aplicar la fórmula directamente. Sin embargo, podemos recurrir a la segmentación o a la partición en figuras conocidas. Cada una de esas figuras pues tendrá su fórmula correspondiente y para poder obtener nuestra área total habrá que sumar cada una de las áreas segmentadas. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero calcular el área de esta figura no representa una de las fórmulas anteriores, no es una figura básica como tal. Sin embargo, puedo segmentarla y generar figuras básicas, como por ejemplo, si nosotros segmentamos como el ejemplo de la derecha, tenemos un triángulo, un rectángulo, otro triángulo un poquito más pequeño y finalmente un trapecio. Entonces podemos encontrar cuatro figuras básicas, aplicar las fórmulas correspondientes y ya con eso poder obtener el área completa. Cabe aclarar que no es la única segmentación posible. Nosotros podemos, de acuerdo a la imaginación, segmentarlo como nosotros queramos. Como por ejemplo, si yo hago una nueva segmentación aquí, puedo obtener un trapecio de este lado, puedo obtener un triángulo aquí, un rectángulo un poquito más grueso y un segundo triángulo. Esa es una nueva segmentación. Y así cada uno, de acuerdo a su imaginación, lo podrá segmentar como mejor le parezca. Si seguimos la segmentación propuesta del lado derecho, para obtener el área total, yo necesito calcular el área de las cuatro partes involucradas. Y para este caso, empezaremos con el área 1. Recurro a mi fórmula, ya que observo que esto es un triángulo.
recuerdo que mi fórmula es base por altura entre 2 y obtengo mis datos. Mi base tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades de largo, de base. Su altura es de 1, 2, 3 y 4 unidades, así que 8 por 4 entre 2 me da un total de 16 unidades cuadradas. Le colocamos unidades cuadradas porque no nos han proporcionado desde el principio si se trata de centímetros, de metros, así que en este caso lo manejamos como unidades, las longitudes, y las áreas como unidades cuadradas. El área 2 pues es un rectángulo, recuerdo su fórmula que es simplemente base por altura. La base es de 8 unidades, como habíamos contado previamente, y su altura es de 2. Así que sería 8 por 2, 16. Son 16 unidades cuadradas. Mi área 3 es un pequeño triángulo que para fines prácticos podemos girarlo y de esta manera tener un triángulo de 2 unidades de base y 1 unidad de altura. 2 y 1 aquí. Por lo tanto tenemos 2 por 1, 2, entre 2, 1, una unidad cuadrada. Y el último es un trapecio, que tenemos nuestra fórmula, sería base más base, la base menor y mayor, la suma se multiplica por la altura y finalmente se divide entre 2. La base mayor vale 8, ya lo habíamos contado anteriormente, la base menor vale 4, entonces sería 8 más 4, su altura es de simplemente 2 unidades, y pues se divide entre 2. Sería 8 más 4 por 2 entre 2 y nos da un total de 12 unidades cuadradas. Ahora, como nuestro problema radicaba en calcular el área completa de esta figura, entonces simplemente hay que hacer la sumatoria de las 4 áreas y tendríamos 16 para la primera, 16 de la segunda, una unidad de la tercera y 12 unidades de la número 4. Por lo tanto, tenemos un total de 45 unidades cuadradas como el área de la figura original. Si se dan cuenta, no es tan complicado, realmente radica en la segmentación que ustedes hagan. Entre más segmentos hagan, pues más áreas tienen que calcular. Entre menos segmentos hagas, pues son menos áreas, pero a veces se puede complicar. Ahí dependerá mucho de ustedes, la elección que ustedes hagan, y simplemente calcular cada una de las áreas correspondientes para sumarlas al final. Espero que les haya quedado claro y nos estamos viendo para la siguiente. Hasta la próxima.